Mateo, discípulo de Jesús, es considerado el más notorio como pecador de entre los 12, debido al oficio que tenía. Llegó a ser una persona detestada por los ciudadanos de Israel, no por su carácter o personalidad, sino por su relación con el Imperio Romano. Todos los detalles de su vida los analizaremos en este video. Veamos su biografía. Mateo significa don o regalo de Dios. En algunos pasajes aparece con el nombre de Leví. La única referencia que tenemos es acerca de su padre, que se llamaba Alfeo. Ahora bien, otro discípulo de Jesús es conocido como Jacobo, hijo de Alfeo. La lógica nos diría que eran hermanos, pero al parecer no tenían ningún parentesco, debido a que en las listas que presentan los evangelios acerca de los discípulos, los que eran hermanos siempre aparecen juntos. En este caso no sucede lo mismo con Mateo y Jacobo, únicamente se les menciona juntos en el libro de los Hechos, y ahí solo se dice que Jacobo era hijo de Alfeo. Lo más seguro es que Mateo era de la ciudad de Capernaum en la región de Galilea, ya que cuando Jesús lo llama, él se encontraba trabajando allí. A diferencia del resto de discípulos, donde la mayoría se dedicaba a la pesca, Mateo era un publicano, es decir, cobrador de impuestos, donde si bien había un buen desembolso económico, lo hacía objeto de mucho odio. Estos detalles lo ampliaremos en un momento. Cuando Jesús pasaba por Capernaum, se encontró con Mateo, quien tenía el oficio de cobrador de impuestos. Los que trabajaban en ese puesto eran la gente más despreciada en Israel. Eran odiados y aborrecidos por toda la sociedad judía. Se menciona que estaban en el mismo nivel de desprecio que las rameras. Por eso Jesús dijo: Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora bien, ¿por qué recibían un trato tan horrible? ¿Por qué eran tan odiados? Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel, no solo para alimentar las arcas romanas, sino también para llenar sus propios bolsillos. Obviamente, a los cobradores de impuestos se les pagaba cierto monto de salario por el trabajo que hacían para el gobierno romano. Sin embargo, podían aplicar cualquier otro monto adicional al pueblo, lo cual les permitía quedarse con un porcentaje de esas ganancias. Es interesante notar que en los evangelios se mencionan específicamente 3 cobradores de impuestos y cada uno de ellos encontró el perdón. El primero es Zaqueo, el que era bajo de estatura y se subió a un sicómoro para ver a Jesús. El segundo es el de la parábola del fariseo y el publicano que contó Jesús, donde éste buscaba el perdón de Dios con un corazón arrepentido. Y el tercero es precisamente el que llegó a ser discípulo de Jesús, es decir, Mateo. Por otro lado, es importante denotar que había 2 clases de cobradores de impuestos: los Gabai y los moques. Los Gabai eran los recolectores de impuestos generales, es decir, todo lo referente a las propiedades o negocios grandes. Los moques cobraban impuestos sobre los artículos que se comercializaban en el interior del pueblo. Establecían peajes en caminos y puentes. Cobraban por las bestias de carga, por los carros de transporte, por los paquetes y cartas que se enviaban. En sí, cobraban por cualquier cosa a la que se le pudiera exigir un impuesto por más mínimo que fuera. En otras palabras, las tarifas que aplicaban eran en su mayoría sujetas a su capricho y conveniencia. Por otra parte, había 2 clases de moques: los moques grandes y los moques pequeños. Un moque grande tenía una posición privilegiada, por eso solo se encargaban de contratar a otras personas, es decir, moques pequeños, para que trabajaran para él. Al parecer, Zaqueo era un moque grande, ya que se menciona que era jefe de publicanos y rico.
Un moque pequeño manejaba una oficina de impuestos donde tenía que tratar con la gente de manera personal todos los días. Al parecer, Mateo pertenecía a este grupo. Por eso se dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo era el que la gente veía y a quien más odiaba. Eran considerados lo peor de lo peor, incluso al mismo nivel que un ladrón. El asunto no acaba ahí, porque recordemos que Mateo era judío, y según el pensamiento de ese entonces, ningún judío que se respetara y que estuviera en su sano juicio habría escogido ser cobrador de impuestos. A Mateo lo consideraban un traidor a la nación, de manera que era separado de su propio pueblo y de su Dios, ya que se les prohibía entrar en las sinagogas y peor aún, no les permitían sacrificar ni adorar en el templo. Podemos decir que los trataban peor que a un gentil en lo que a religión se refiere. De esta manera entendemos que para algunos fue muy difícil asimilar que Jesús escogiera a un hombre como Mateo. No obstante, Jesús nunca buscó a la gente más reconocida o admirada de ese entonces. Sus discípulos fueron personas sencillas, con muchas fallas y defectos que debían corregir. Jesús vio a Mateo sentado en el lugar donde ejercía su oficio y simplemente le dijo: sígueme. El texto bíblico menciona que Mateo se levantó y le siguió. Esta actitud tan sorprendente que toma Mateo, sin dudar en ningún momento el llamado que Jesús le hizo, lo analizaremos en el siguiente apartado. Es increíble observar a Mateo siguiendo de inmediato a Jesucristo sin ningún tipo de titubeo. Podemos presuponer que era un hombre materialista o en algún momento tuvo que serlo, porque si no fuera así, jamás habría buscado un trabajo como publicano. Aún así, dejó todo atrás para seguir a Jesús. De alguna manera podemos afirmar que era un judío que conocía y amaba el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos esto? Tomando en cuenta que Mateo es quien escribió el Evangelio que lleva su mismo nombre, es interesante que incluye 99 citas del Antiguo Testamento en su escrito. Esto es más que las citas que hacen Marcos, Lucas y Juan combinados. Es evidente que Mateo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento porque cita de cada una de sus partes, es decir, de la ley, de los salmos y de los profetas. Por otro lado, es probable que Mateo haya hecho sus estudios del Antiguo Testamento por su propia cuenta, ya que, como mencionamos anteriormente, como publicano no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga. Sin embargo, al profundizar en el mensaje del Antiguo Testamento, se dio cuenta de que todo estaba relacionado con la promesa del Mesías. Por tal motivo, él también lo esperaba con ansias. Seguramente, mientras estaba sentado en su banco de trabajo, escuchó información de manera constante acerca de Jesús, un hombre que hacía milagros, sanaba enfermedades, expulsaba demonios y enseñaba con autoridad, señales evidentes del Mesías prometido. De esta manera, cuando Jesús pasó por allí y lo llamó para que lo siguiera, Mateo tenía la suficiente fe y convicción para dejarlo todo y seguir. Había reconocido que Jesús era aquel de quien hablaba el Antiguo Testamento. Después que Mateo tomó la decisión de seguir a Jesús, inmediatamente lo invita a su casa y hace un gran banquete en su honor. Al igual que Andrés y Felipe, el primer impulso de Mateo es traer a sus amigos más cercanos para presentárselos a Jesús. Es decir, tenía un corazón evangelista. Ahora bien, los invitados al banquete son identificados como publicanos y pecadores. Mateo no había invitado a personas de la alta sociedad porque básicamente no los conocía suficientemente bien. La gente con la que se relacionaba a diario era considerada lo peor de la sociedad, entre ellos sus colegas cobradores de impuestos, los ladrones, las prostitutas y otros de su misma calaña. En otras palabras, las personas más odiadas y discriminadas en Israel fueron los únicos a quienes Mateo invitó a su casa para conocer a Jesús. Es evidente la molestia que sintieron los escribas y fariseos al ver tal escena.
Jesús comiendo junto a personas indeseadas. Sin embargo, Jesús les responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, no había nada que Jesús pudiera hacer por la élite religiosa mientras ellos insistieran en mantener su hipócrita apariencia de piedad. Pero individuos como Mateo, que estaban listos para confesar su pecado, podían ser perdonados y redimidos. La Biblia no registra la muerte de Mateo. Podemos decir que no hay información fidedigna acerca de este suceso. Hay diferentes versiones, pero no se tiene nada certero. Algunos opinan que fue apuñalado o apedreado, y otros que fue quemado en la hoguera. De cualquier manera, podemos llegar a la siguiente conclusión. Este hombre, que sin pensarlo dos veces abandonó su vida lucrativa y llena de lujos, se mantuvo firme, dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días.